de restricción de la circulación de personas en todo el territorio, desde las 20 hasta las 6. Después habla de los bares, también con una restricción. Suspende a partir del 19 de abril al 30 de abril del 2021 las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades y las actividades educativas no escolares presenciales, y a raíz de esta decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un decreto es que hay un litigio que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un amparo directamente ante la Corte Suprema de Justicia referente a esta, porque son dos jurisdicciones que el Tribunal Superior entre ambas, para dirimir la disputa que se pueda presentar entre ambas, es jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a ver, son 3 más. Bien, vamos que justamente todo lo que viene para ahora tiene que ver con la clase. Que se reconoce sin dudas la importancia lógica, demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la seguridad de las personas, para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir también la velocidad en los crecimientos de los contagios. Por ese motivo deberán realizarse los mayores esfuerzos durante 2 semanas de suspensión de clases presenciales para garantizar el derecho a estudiar con la modalidad virtual hasta el reinicio posterior luego de transcurrido ese plazo. En este sentido, se comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, tal como ha indicado en prestigiosos organismos vinculados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría. Que las medidas temporarias intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayor riesgo y que generan gran movilidad de personas se adoptan para mitigar el incremento exponencial de los casos. Bien, y acá más para lo jurídico, ¿no? Que se incorpora como artículo 27 bis del decreto 235 el deber de los gobernadores y las gobernadoras de provincias y de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de dictar las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, de conformidad con lo previsto por el artículo 128 de la Constitución Nacional, ello sin perjuicio de otras medidas que deban adoptarse en ejercicio de sus competencias propias. Entonces, aquí vemos expresamente cómo la pirámide de validez de las normas se pone en juego, ¿no? Por el Poder Ejecutivo dicta una norma que en realidad ya se basaba en otra ley nacional generada por el Congreso, pero a su vez exhorta a los otros poderes, a las provincias, que son gobiernos que están sujetos a las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, vayan dictando normas conforme a lo aquí dispuesto. Y ello en virtud del artículo 128 de la Constitución Nacional, ¿no? Bien. Que como ha sido expresado en los decretos que establecieron y prorrogaron las anteriores medidas de protección sanitaria, los derechos consagrados por el artículo 14, que es otro que vamos a leer, que son los derechos consagrados a los individuos, ¿sí?, reconocidos por el Estado en la Constitución Nacional, resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que puedan disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública. Entonces, que el Estado goza de un orden público, ¿no?, por el cual pueda limitar algunas de esas derechos y libertades que tenemos consagradas en nuestra Constitución, en virtud de razones de orden público, seguridad y salud pública.
que así también tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen en sus artículos sendas limitaciones al ejercicio de los derechos por ellos consagrados, sobre la base de la protección de la salud pública. O sea, en función de la salud pública, ¿sí? hay una autorización para el dictado de normas que puedan afectar algunas libertades de los individuos en función de la salud pública. Esto establecido también en, como dice acá, pactos internacionales, ¿sí? Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que también conforman parte de esta pirámide de normas, ¿sí? Que tiene ese funcionamiento en cuanto hay una norma superior que va a inspirar la razón de ser y la validez de las normas inferiores. Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, establecida mediante el decreto 260/20, prorrogado por el decreto 167/21, se encuentran en consonancia con lo establecido por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y ahí el vínculo con entidades y normativas desarrolladas por organizaciones que se consideran internacionales. Bien, entonces se incorpora este artículo de implementación que dice: los gobernadores y las gobernadoras de las provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto como delegados o delegadas del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución. Ello sin perjuicio de otras medidas que deben adoptar las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios en ejercicio de sus competencias propias. ¿Alguien puede leer el artículo 128? ¿De qué? De la Constitución. Los gobernadores de provincias son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Bien. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Bueno, entonces, todo esto para trabajar la validez del sistema jurídico, ¿no? La norma que les traje para analizar me parece muy pertinente, porque justamente está en discusión el gobierno de la ciudad, que es... vendría a ser un agente del gobierno federal, pone en discusión la aplicación de una norma en el ámbito de su jurisdicción, ¿no? Y lo pone en discusión ante la Corte Suprema de Justicia mediante un amparo, ¿no? Validez del sistema jurídico. ¿Qué significa validez? Es aquello que permite establecer la existencia y obligatoriedad de las normas, ¿no? Existencia y obligatoriedad de las normas. Emana de la existencia de normas que ya existían antes de la Constitución, en 1853, o sea, otorga validez al poder constituyente originario. Nosotros vamos a tener un conjunto de normas que el Estado argentino, antes de 1853, tenía, como por ejemplo es la norma que nosotros vimos, del Decreto de Seguridad Individual de 1811, y a través del poder constituyente originario, porque es primario, que se origina en 1853, se va a otorgar validez a un sistema jurídico que nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. Las instituciones jurídicas rebasan el alcance de una división epocal tradicional, ya que muchas veces cada era temporal irradia influencia sobre las siguientes, más allá de cualquier periodo fijado con rigidez cronológica. Así, por ejemplo, la institución de mayorazgo no solo debe ser estudiada exclusivamente en el sistema germano-godo en el periodo indiano, sino también dentro del sistema jurídico republicano y las consecuencias que su irradiación crea.
Esto quiere decir, pensemos en la conformación de nuestro Estado argentino, en la conformación en 1853, pensando en el ejemplo que yo les di sobre el decreto de seguridad individual, y pensando que en las constituciones de los estados latinoamericanos nos vamos a encontrar con una influencia de determinados derechos y determinados estados. Por ejemplo, nosotros tenemos una influencia directa en la Constitución norteamericana, ¿sí? Que, si no me equivoco, sí. La Constitución nuestra se basó mucho en los principios de la Constitución norteamericana y también tenemos principalmente antecedentes del derecho de la colonia, ¿no? Y además de todo ello, toda aquella normativa, aquellas costumbres que nosotros hayamos tenido con anticipación a lo que fue el descubrimiento de América. Poder constituyente. Es la manifestación primaria del poder que se ejerce en una sociedad política global para establecer una organización jurídica y política mediante una constitución. Entonces, manifestación primaria, porque es la primera, ¿no? Poder constituyente, se ejerce en una sociedad política global para establecer una organización jurídica y política mediante una constitución. Originario. ¿Qué significa originario? Cuando importa la fundación de una sociedad política estableciendo su organización política y jurídica. No está condicionada ni limitada por un ordenamiento constitucional anterior, ¿no? Ejemplo de esto es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1994. La Ciudad de Buenos Aires, cuando empieza a tener su autonomía, en 1994, tiene su propia constitución. Ahora, manifestación del poder constituyente derivado, cuando el acto constituyente se modifica total o parcialmente la organización política y jurídica resultante de una constitución. Nuestra constitución ha tenido diversas reformas en los años, y un ejemplo de ella, muy importante, es la reforma constitucional que se hizo a nuestra constitución en 1994. ¿Alguien tiene presente esta reforma constitucional? Sí, la de la época de Menem. La de la época de Menem. Que la hizo en realidad para ser reelecto, o sea, ese fue el fin de él. Bueno, ese fue el fin de él y de muchos más. Sí. Porque fue un acuerdo, ¿no? Sí, hubieron varias modificaciones en esa, que seguramente ustedes lo van a ver en constitucional, en derecho constitucional, pero bueno, también como importante se incorporaron los tratados, los tratados, las diversas convenciones que están en el artículo 75, creo que inciso 22. Pero bueno, es muy interesante que ustedes luego en constitucional van a ver que hubieron otras reformas constitucionales, ¿no? Sí, me parece que pasó la Fiscalía, dejó de ser del Poder Judicial, entonces le dio como cierta autonomía también, ¿no? Bien, lo que vos estás mencionando es la autonomía del Ministerio Público Fiscal, que sí está, creo que en el artículo 120 de la Constitución, a ver que la tengo acá. Sí, dice, sección cuarta, Ministerio Público, artículo 120. El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por y los demás miembros que la ley establezcan. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Esto es muy importante porque el Estado, o sea, se va a reconocer como una autoridad, como un órgano independiente el Ministerio Público Fiscal y también la Defensa Pública Fiscal. Y la va a diferenciar de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, si bien los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa son estatales, representan al Estado, pero tienen unas funciones independientes.
el Ministerio Público Fiscal lo que hace es llevar a cabo diversas acusaciones en las cuales el Estado se ve damnificado y además en algunos casos donde el Estado es imputado. Entonces, en un sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal lo que hace es generar investigaciones sobre posibles delitos y representar al Estado todo, a la ciudadanía toda, en esa labor. Y lo separa la función del Ministerio Público de Defensa, que va a ser el órgano que va a tener la facultad y la obligación de acompañar a aquellos imputados que no tengan una defensa particular en la defensa de sus derechos. ¿Se entiende? Claro, es el caso, por ejemplo, de la trata de personas, ¿no? Bueno, por ejemplo, la trata de personas. Ahora, si ustedes entran en las páginas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, van a ver que la labor que llevan se va ampliando, cada vez más se va ampliando. Las últimas reformas, por ejemplo, que hay, son sobre trata de personas, sobre violencia de género, hay un montón de cosas, no sé. Se va constantemente ampliando. Y en el caso de la defensa pasa también lo mismo, porque se tienen que ir especializando en virtud de lo que van trabajando. Y en el caso de trata de personas, la fiscalía tiene una fiscalía particular para trabajar esos temas. Y los defensores también, pero tienen que ejercer la defensa y es obligatoria. ¿Sí? Bueno, esa es una incorporación de 1994, y si nosotros lo miramos para atrás, parece bastante reciente, ¿no? En el sistema estamos hablando de 1994, son menos de 50 años. Parece que fuera más. Bien, recopilación. Orden cronológico o por materias de leyes dictadas en distintas ocasiones, conservando cada una de ellas su individualidad, no obstante de su inclusión en un libro o conjunto de libros para facilitar su manejo. Lo que acá vemos es, por ejemplo, la recopilación de normas en un código, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a comprar, si es que todavía se compra en papel, un código penal, van a ver que van a tener el código penal y toda la normativa de leyes que se fueron ampliando y que se fueron incorporando y que tienen que ser estudiadas en un todo, ¿no? Bien, codificación, ¿no? Busca reducir y condensar un número de normas y mejorar su entendimiento. Por ejemplo, el Código Civil Comercial Unificado, que se promulgó en el año 2014. Entonces, una codificación es una agrupación en un solo cuerpo normativo, lo que facilita su estudio y aplicación, ¿no? No todas las ramas del derecho tienen un código. Por ejemplo, el derecho laboral tiene una ley principal y un montón de leyes, un montón de leyes que hacen a esa rama, y además tienen, por ejemplo, los convenios colectivos, que también son normas relevantes al derecho laboral, pero que no están en un código, sino que tienen una ley y leyes complementarias. Bien, nuestro sistema jurídico, supremacía de la Constitución Nacional. En nuestro sistema jurídico, en el nuestro, porque puede variar en otros estados, ¿no? Y generalmente en todo lo que es el occidente vamos a tener características más similitudes, ¿no? Que lo que podamos encontrar en la organización jurídica de países orientales, por ejemplo. En nuestro caso, la validez del sistema jurídico está dada por la Constitución Política Nacional. Esta Constitución es un cuerpo normativo que tiene supremacía sobre el resto del sistema jurídico, ¿sí? Es la norma superior. En nuestro caso es escrito.
es un texto único y codificado, producto del poder constituyente, en nuestro caso. Su poder radica en la soberanía del pueblo. O sea, ¿qué entienden por soberanía del pueblo? ¿Independencia sobre el resto de los países? Por un lado, muy bien, muy bien. ¿Y qué más? La posibilidad de poder ejercer el poder. Sí, exacto, vamos por ahí. Nosotros tenemos un sistema federal representativo, ¿no? Por lo cual nosotros como ciudadanos tenemos una representación política, en nuestro caso indirecta, pero tenemos una democracia indirecta, pero se considera que el pueblo tiene soberanía sobre las decisiones estatales, ¿no? Esta soberanía del pueblo en nuestro sistema se verá reflejado en las elecciones y el sistema que tenemos de elegir a nuestras autoridades, ¿no? Por eso dice, su poder radica en la soberanía del pueblo. Hay algunos estados que tienen más mecanismos de representación ampliada del poder de la soberanía sobre las decisiones del Estado, ¿no? Otro ejemplo de soberanía del pueblo, por ejemplo, sería la participación del pueblo como jurado en los juicios por jurados. Bien. ¿Qué regula nuestra Constitución? Acá vamos con algunos artículos que es interesante que los leamos de la Constitución. Dice: ¿qué regula nuestra Constitución? Relaciones recíprocas entre los habitantes del Estado. ¿Bien? O sea, entre todos nosotros, relaciones. Y el decreto que decía, bueno, en función de la salud pública, ¿no?, el Estado puede limitar un poco esas libertades y derechos de la ciudadanía. Y los que estaba mencionando son los derechos que están reconocidos y enunciados en el artículo 14 de la Constitución. Y acá yo les puse, por ejemplo, 14, 14 bis y 19, ¿no? Les voy a pedir que busquen la Constitución y que me acompañen en la lectura, dice. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A saber, trabajar, ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar, salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. El 14 bis es una incorporación también del 1924. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador. Bueno, es muy largo, no vamos a leer todo. Pero esto también se los traigo como para que empecemos a pensar. Me parece interesante, bueno, justo la ley, el decreto que salió, me parece interesante para trabajar todos los temas que tenemos acá en la clase, pero también como para que empecemos a producir, a cuestionarnos, sobre todo a producir, tener un criterio propio, ¿no? Bueno, leo la Constitución, veo los tratados internacionales, la situación mundial, la situación que estamos viviendo, la cantidad de contagios, leo el decreto que dicta nuestro presidente y poder tener una posición, una interpretación propia de esta situación social y política y económica que estamos viviendo, ¿no? Y poder analizarlo a raíz de nuestro sistema jurídico, ¿no? Bien, ¿qué regula nuestros tratados? ¿Qué termina regulando, ¿no? Relaciones recíprocas entre los habitantes del Estado, ¿no? Entre todos nosotros. Regula la situación política frente al Estado, artículo 15.
16, dice. En la nación argentina no hay esclavos, ¿no? Para la alumna que preguntó, para Eugenia, ¿no? Que preguntaste sobre trata de personas, que es la esclavitud de la posmodernidad. Dice, los pocos que existen quedan libres desde la jura de esta Constitución y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Bien. Todo contrato de compra y venta de personas es un ciudadano funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio argentino. O sea, es algo que ya se reguló en 1853 y que nosotros tenemos un montón de casos en nuestro país sobre trata de personas, ¿no? Bien. Artículo 16. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. Y vamos también un poco con lo de la soberanía. Y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. No. Profesora, en relación a lo que está diciendo, me quedo pensando en las personas transgéneros que muchas veces transmiten que la única posibilidad que tienen de empleo es la prostitución. Entonces, si bien no es una situación de trata, se evidencia una falla del Estado justamente en poder hacer a todos los habitantes del país iguales y libres para también poder elegir un empleo, ¿no? Y no quedarse limitados. Ahora el Estado está regulando eso y están entrando muchas personas transgénero a trabajar en la órbita del Estado. Está desde este año que lo está haciendo. Sí, muy interesante. Es algo sobre el cual el Estado todavía tiene que seguir trabajando. Yo lo denomino como son esos espacios de militancia que todavía hay que militar, ¿no? Son como derechos. Pero qué loco, porque es como usted dice, es algo que ya pasó hace tiempo y todavía como más, ¿no? En este sentido. Estamos muy atrás culturalmente en algunas cosas. En otros lugares del mundo no es así, o sea, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, están mucho más insertos y pueden acceder a cualquier puesto, o pareciera que pueden acceder, no sé por qué no vivo allá, pero... Sí. Bien, muchas gracias, muy importante las intervenciones. Entonces, ¿qué regula nuestra Constitución? Asegura el goce real y efectivo de los derechos humanos y la participación en las decisiones estatales. Bueno, esto es lo que ustedes están planteando. ¿Nosotros tenemos un goce real y efectivo de los derechos humanos? ¿Cuáles sí, cuáles no? Por ahí, pensando en el derecho a la educación, estamos, ponele, un poco mejor. Derecho a la salud, bueno, un poco. Tenemos un sistema de salud pública amplio, abarcativo, sí, pero tenemos esclavos de la posmodernidad, las personas que adoptan otro género y son transgénero, no tienen otro trabajo más que la prostitución. Bueno, sí, todo eso pasa en nuestro Estado argentino. Es así. La organización y el funcionamiento del poder en el Estado. ¿Qué regula nuestra Constitución? La organización y el funcionamiento del poder en el Estado. Ahí tenemos los artículos 1 a 6 de la Constitución, ¿no? Dice Declaración de Derechos y Garantías. Voy a leer el 1 y el 2 nada más, ¿sí? 1. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente Constitución. Artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, ¿no? Ahí estamos todos obligados por la Constitución, o no obligados, pero el gobierno federal sostiene, ¿no? Lo sostiene económicamente,
culturalmente y políticamente, por supuesto, a través de esta inclusión en la Constitución Nacional de 1853, que está tachada de inconstitucional, porque no toda la ciudadanía es católica. Y aparte hay gran desigualdad de que el Estado sostenga económicamente a un solo credo, ¿no? A la Iglesia Católica. Bien, y el que es muy importante también es el 99, inciso 2, que es la atribución de los decretos, ¿no? De la posibilidad de los decretos de necesidad y urgencia. Y dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Bien. Y el artículo 75, inciso 12, dice: el sistema federal de gobierno adoptado por nuestro país reserva para el Congreso Nacional la atribución de dictar los códigos de fondo y la atribución de dictar los códigos de forma. Los procedimientos quedan a las provincias como facultad no delegada al gobierno federal. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos el Código Civil y Comercial Unificado, que se lo considera de fondo, ¿no? Porque establece derechos, ¿no? Regula la actividad humana, digamos, ¿no? O sea, los derechos. Entonces, ¿qué ponen? Hay un equilibrio en todo el Estado. Todo el Estado, en sus provincias, va a tener esos códigos de fondo que son para todos iguales. Pero el sistema federal hace que cada provincia pueda decidir qué proceso son una forma de llevar a cabo un enjuiciamiento, por ahora penal. En Chaco también es para, están empezando a trabajar en lo civil, y es una ley procesal que dice cómo vamos a llevar a cabo este proceso. Y cada ley puede dictar su ley de juicio por jurado. Por eso hay más de 10 ya provincias. Ahora están hablando hay una propuesta de una legisladora de Mendoza, de una ley de juicios por jurados a nivel nacional, pero bueno, va a ser federal, en realidad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ámbito de validez de las normas, ¿sí? Entonces, vamos a tener un ámbito de validez espacial, se refiere al aspecto geográfico o territorio específico donde se aplica la norma jurídica, ¿no? Dice, normas internacionales son todas, el ámbito espacial puede tener en cuenta las normas internacionales, que son todas aquellas normas y leyes que se encuentran reguladas por el derecho internacional. Regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales para relaciones, competencias y cooperación entre naciones. Importantísimo, cuando vamos a hablar del ámbito internacional, los sujetos no son las personas individuales, son los estados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que hay un desarrollo de normativa internacional, o se juntan los estados y, bueno, hay un avance muy amplio de la normativa internacional que es muy difícil de estudiar porque es muy, muy amplia, pero el sujeto es el Estado, no son las personas individuales. Los sujetos son los estados. Un ejemplo que tenemos en nuestro
país es el caso Bulacio. ¿Alguien recuerda el caso Bulacio? Walter Bulacio en 1991 en un recital de los Redonditos de Ricota. Tengo 42, me acuerdo perfecto. Sí, tenía 12, 13 años. Que lo agarró la policía y lo molió a golpes y lo mató. Sí. Era muy común eso en esa época. Sí. ¿En qué año? ¿Te acordás que era? ¿91? 1991, sí. A la salida de un recital, Los Redondos. lo golpean y llegan a su muerte, lo llevan a la comisaría y ahí hacen la denuncia de que estaba muerto. Entonces, ¿qué pasa? La justicia argentina no condenó a nadie, o sea, fue tremendo el caso. No condenó a nadie. ¿Y qué hizo la familia con ayuda de algún abogado que trabajaba con conocimiento de derecho internacional? Hace una denuncia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Internacional de Derechos Humanos condena al Estado por no haber investigado y haber logrado una condena y haber tenido impunidad en relación a ese hecho, y lo hacen que lo juzguen, a pesar de que habían pasado un montón de años y de que el hecho estaba prescripto. Creo que un tribunal oral en un momento dijo, no, esta causa está prescripta y no investigó más, ¿no? Entonces, ahí ese es un ejemplo de derecho internacional con aplicación en nuestro país, donde un instituto de derecho internacional aplica una sanción al Estado argentino por un incumplimiento. Supongo que de alguna forma genera un antecedente para después todas las otras causas. Por ejemplo, pienso en Cromañón, que sí se condenó, pero digo, no podían no condenar en aquella oportunidad, teniendo estos antecedentes. Bueno, todos estos antecedentes yo espero que nos haga mejorar, ¿no? Como Estado en sus tres poderes, ¿no? Porque acá tenemos la violencia institucional de la policía, la no acción del Poder Judicial, y bueno, en ese caso sí, son esas dos órbitas, ¿no? Pero sí. Bueno, ámbito de validez de las normas nacionales se aplican en el Estado que las promulga, ¿no? Y estas pueden ser federales, locales y municipales. Ámbito de validez temporal de las normas. Vigencia determinada. El tiempo de validez se encuentra establecido por la propia norma y se publica en un diario oficial, ¿no? Por ejemplo, el decreto que nosotros leímos al principio de la clase tiene una vigencia determinada, ¿no? Va diciendo la cantidad de días. El presidente va dictando otras leyes que se complementan con la anterior y va tomando las decisiones, pero tienen una fecha. Ese hay que entender que es una norma determinada por el tiempo en el cual estamos dando, pero no estamos viviendo, pero no son la regla. Generalmente las leyes tienen una vigencia indeterminada. Por ejemplo, las leyes que nosotros leímos para la primera clase sobre la ley Yolanda, la ley Micaela, no establecen un límite, no. Bueno, serían eternas, digamos, ¿no? Hasta que surja alguna norma que las derogue o que las modifique. Entonces, vigencia indeterminada, su vigencia no se establece en la norma. Generalmente las normas establecen su tiempo de inicio de vigencia, pero son de carácter permanente o indefinido. Ámbito de validez de las normas. Material, el contenido de las normas, ¿no? ¿Cuál es el contenido de las normas? ¿Qué vienen a regular? Existen dos grandes clasificaciones, lo que es el derecho público y el derecho privado. Ustedes van a ver que en el desarrollo de la carrera les va a gustar más estudiar determinadas ramas que otras. Y el derecho público son las normas en las que regulan las relaciones en las que aparece una institución pública. Por ejemplo, derecho penal, todo lo que tenga que ver con el derecho administrativo. Por ejemplo, el derecho ambiental es eminentemente derecho administrativo, como una rama del derecho administrativo. Derecho privado regula las relaciones entre particulares o con el Estado como particular.
Lo último. Ámbito de validez de las normas. Personal. Se refiere a qué sujetos afecta la norma, ¿no? Se clasifican en genéricas, particulares e individuales. Genéricas obligan o facultan a todos los sujetos comprendidos dentro de la clase o categorías que designa la norma. Por ejemplo, las leyes. Particulares obligan o facultan solo a determinadas personas. Por ejemplo, un contrato. Un contrato de alquiler, los obligados van a ser las partes, nada más, ¿no? En cambio, cuando son genéricas, por ejemplo, una ley, o por ejemplo, el decreto que leímos, o las leyes que también leímos de Yolanda y Micaela, son genéricas. Individuales obligan o facultan a uno o varios miembros individualmente determinados. Por ejemplo, resoluciones administrativas o sentencias judiciales. Cuando surge una sentencia de divorcio o una sentencia de una sucesión, es individual y va a ser una obligación a uno o a dos sujetos intervinientes. Bueno, con aquí tenemos lo que vamos a ver para la clase de hoy. Vamos a continuar el jueves. ¿Tienen alguna consulta, lo que quieren expresar? No, profesora, yo me perdí la primera partecita de la clase. ¿El jueves tenemos la siguiente clase? Eso no lo llegué a escuchar. Sí, seguimos con el cronograma y es el jueves. Vamos a tener 7 clases, esta es la cuarta. Nos quedan 3 clases. Ah, ok. Vamos a ver si para el jueves podemos trabajar un poco con la consigna del segundo parcial, como para que para ustedes sea más provechoso. Y terminaríamos con la unidad 3. Y después nos queda la unidad 4. 19 horas. Perfecto. Y una pregunta, Griselda, ¿hay algún práctico más que haya de aquí hasta la finalización o del parcial? El parcial es el próximo fin de semana, ¿no? Sí, hay un ejercicio más, que no es muy largo, la verdad, para realizarlo en una hoja más, que ya se lo pasé a la asesora pedagógica. Y no es muy largo, bueno, en base a lo que ya venimos viendo, no les va a traer más dificultades. Y después tenemos el segundo parcial, la recuperación para aquellos que vayan a recuperación, y el final, que ya estará después. Y nos queda terminar de ver la unidad 3 y la unidad 4. Terminar con la unidad 3 y la unidad 4. El próximo. Estoy acá con el cronograma en mano y el 23. Ok.